Muy bien, vamos a charlar ahora con la farmacéutica Carmina Sinter, como cada martes, presentado por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción Rosario. Estas charlas, Carmen, buen día, ¿cómo andás? Hola Fer, buen día a toda la gente de Correa. Carmina, bueno, bárbaro, estuvimos, como siempre hacemos, una pequeña reseña la semana pasada charlando con Laura, antes Karina, ahora te toca a vos, las farmacéuticas de Correa de Farmacia Don Guillermo Carmina Silder. Carmi, el tema de hoy, cáncer de colon. El tema de hoy, cáncer de colon, sí. Es un tema lindo para tratarlo porque si bien en la farmacia mucho para hacer no tenemos, pero sí nuestra función es concientizar a la gente en cuanto a las medidas de prevención que podemos tener. O sea, más allá de hablar un poquito de lo que es la enfermedad, bueno, lo que a nosotros nos compete es incidir en la gente para el tema de prevención. Uno a ver si arranco bien, uno de los tipos de cánceres más frecuentes, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, en realidad está en tercer lugar de los cánceres más comunes, pero en segundo lugar en cuanto a la mortalidad. O sea que de los tres cánceres digamos, más frecuentes, está ahí en segundo lugar donde la gente por ahí no se recupera. Bueno, y, y muere. Pero bueno, por eso estamos nosotros acá para concientizar a la gente y tratar de evitarlo, obviamente en el caso que se pueda, ¿no? Así es, como todos estos tipos de enfermedades, la única que hay es la prevención, ¿no? Agarrarlo a tiempo, digamos, Sí, o sí. prevenirlo. O sea, lo importante, claro, hacer controles y poder encontrarlo a tiempo como para, bueno, para poder tratar de subsanar. Bien, Carmen, Este, mm, perdón, dijiste, en fin, concientizar, informar, prevenir. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir en el caso donde, bueno, obviamente donde el factor no sea un factor genético, por ejemplo, que, bueno, que ya la persona viene predispuesta para eso y lo va a adquirir a lo mejor en algún momento, eh, donde, bueno, estaríamos hablando, digamos, donde puede ser algo genético, donde ya, por ejemplo, un familiar, ya son personas que están, donde hay que hacer un mayor control, donde ya tienen familiares que ya lo han tenido, pero, por ejemplo, algo de prevención que podríamos hablar es que, bueno, de cosas en cuanto a alimentación y ese tipo de cosas en donde en la farmacia podemos orientar al paciente que a lo mejor no te lleven a en algún momento poder adquirir el cáncer. A cuanto a eso es donde nosotros intervendríamos como farmacéuticos, digamos. Hablando un poquito de la enfermedad, que sería lo ideal como para que la gente entienda, esta enfermedad se genera donde cuando aparecen los pólipos, que los pólipos muchos los conocen así de nombre, o sea, la gente común habla de los pólipos, bueno, es eso lo que genera, digamos, lo que a la larga puede llevar a producir el cáncer, que son células que se acumulan en una determinada cavidad del cuerpo, de los órganos, digamos. En este caso estaríamos hablando del intestino. Puede ser vaginal, puede ser en la nariz, que también muchas veces se escuchan que tienen pólipos en la nariz y también eso puede terminar en un cáncer. O sea que para que la gente se dé cuenta es, digamos, un acúmulo de células, como una bolita, si queremos pensarlo, que se acumula en nuestro intestino. Ese pólipo no quiere decir que el que tenga un pólipo va a tener un cáncer, porque ese pólipo generalmente son, esas células no son malignas, que sí se pueden transformar en malignas, sí. Por eso está bueno poder identificarlas apenas se formaron para, bueno, analizarlas y ver qué tipo de células son. Y después ir controlándolo para que eso no se degenere y podamos llegar a un cáncer. O sea, generalmente los pólipos son benignos, Ujú. pero bueno, hay casos en donde no son benignos y se transforman en células malas, donde se desarrollaría el cáncer. Eso más o Bueno, menos sería en cuanto a la enfermedad para que la gente entienda, y eso está en nuestro aparato digestivo, que bueno, obviamente sabemos que el aparato digestivo empieza en la boca,
va hacia el estómago, del estómago, bueno, con todas las enzimas y que yo, pasa por el intestino, y el intestino es el encargado de absorber nuestros nutrientes, o sea, de decir, bueno, a ver, esto me sirve, me lo quedo. Lo que no me sirve, lo elimino por medio de las heces. Entonces, la funcionalidad del intestino es eso. Imaginémonos que si tenemos un intestino lleno de pólipos, sean buenos o malos, el intestino no está funcionando bien. En el caso del cáncer es cuando esos pólipos son de células malignas, que sí o sí hay que extirparlas. Ya. Cuando el médico que hace el estudio, que es la colonoscopía, que es ahí donde nosotros intervenimos en cuanto a indicar que el paciente tiene que hacer esa prevención, como por ejemplo en cuanto al cáncer de mama, los mandamos a hacer la mamografía y la ecografía y todo lo que conlleva a la mujer para prevenir. En este caso, el cáncer de colon es lo mismo. Uno de los medios de prevención sería consultar al médico y que el médico indique ese estudio para ver cómo está nuestro intestino por dentro. Es la única forma, o con una tomografía en el caso donde hay pacientes que no pueden hacer una colonoscopía. Eso iba a preguntarte, ¿la única es la colonoscopía o hay alguna otra forma, Claro, o digamos? sea, una tomografía de intestino, por ejemplo, también veríamos cómo están las paredes y cómo está el intestino, las vellosidades, que es todo lo que está dentro del intestino. Eh, ¿Que se pueden ver los pólipos? Sí, se pueden ver, pero también la única forma de extirparlos es haciendo una colonoscopía, o sea que después de que uno los visualiza, sí o sí hay que hacer una colonoscopía, que sería ingresar a nuestro intestino por medio del colon, que es la última parte del intestino grueso, donde está el recto y el colon, a donde ahí veríamos, encontraríamos el pólipo y lo sacaríamos con esas pincitas que, bueno, que tienen los médicos, y ahí lo llevaríamos a analizar. Eso sería, obviamente, digamos, lo ideal sería de que una persona, si viene con una genética que posiblemente pueda tener algún problema, cada 4 años hacerlos. Antes se decía cada 5, ahora se está estudiando que hacerlo cada 4, porque en 4 años esas células pueden transformarse, y en el cuarto año uno lo puede agarrar y volverlo a analizar y ver qué pasa. O sea, no ¿Desde alguna darle el edad tiempo. en adelante? ¿Desde alguna edad en adelante, digamos? Esos Sí, estudios. en realidad este estudio se hace desde los 50 años en adelante, excepto de que, por ejemplo, vos tengas una herencia donde ya tu Claro, mamá tuvo, tu papá está o un bien, está bien. hermano, algo, un familiar directo sería, ahí tenés que arrancar a los 40 años más o menos, o sea, se Claro. adelanta 10 años toda la prevención, ¿Hay porque algún bueno, síntoma que es te va probable. advirtiendo, tal vez? Supongamos que No te entendí. ¿Cómo? Eh, Discúlpame, no te A ver, en entendí. mi caso, yo jamás me he hecho un estudio de ese tipo. ¿Hay algún síntoma que puede, que te vaya Sí, avisando que podrías tener un sí, problema? digamos, los síntomas, por ejemplo, una persona que constantemente tiene estreñimiento o tiene diarreas, donde toda esa parte del intestino estaría irritado, ya sea por una severa diarrea o por una constipación, son síntomas que te pueden, no quiere decir que todas las personas que tengan eso van a tener un cáncer de colon, pero son Sí. síntomas en los cuales puede aparecer cuando están esos pólipos que están degenerados. O, por ejemplo, cuando hay sangre en las heces, en la materia fecal sería, cuando ya hay continuo, que digamos que eso pasan semanas y el paciente sigue perdiendo sangre, es para abrir el ojo y decir, bueno, acá algo está pasando. O cuando un paciente está continuamente anémico y vemos que lo medicamos, el médico le receta una medicación y el paciente no levanta, bueno, por algún lado esos glóbulos rojos, digamos, esa sangre se está yendo, y es probable que pueda ser por algo que tenga el intestino, que puede llegar a ser un cáncer o no. Obviamente no siempre esos síntomas aclaremos a la gente, porque si no también la gente después empieza a pensar que tiene una diarrea y que puede estar en esa situación. Claro. No, Mira, lo a eso, importante, a ese, claro, para no a asustar a ese la punto quería gente, lo llegar porque, importante perdón, por ahí son síntomas, y los he escuchado en otro momento, por eso te aprovecho para que son preguntar. síntomas comunes. Claro, son síntomas que tal vez sin tener nada, es decir, por ahí fuiste, a ver, vamos, ¿cómo podemos explicarlo? Un poco duro, digamos, y quedó algún hilito de sangre, algo. Por ahí Claro, es una cosa normal, ¿no? es normal, cuando hay constipación es normal perder sangre, por eso cuando limpiarse con el papel, siempre, que hay gente que no utiliza papel, pero siempre utilizar papel, porque ahí nosotros vemos qué es lo que Claro. pasa con nuestra materia fecal, sí, cuál es la consistencia, cuál es el color, que eso a la hora de tener un problema el médico lo va a preguntar y muchos decimos, ay, no sé,
no sé si fue claro, fue oscuro, bueno, porque un montón de enfermedades se diagnostican por el color y la consistencia de las materia Ah, fecal. Carmen, cuando hablamos del Entonces, sangrado, digamos, tiene que ser una cantidad claro, una cantidad medianamente y en llamativa. un tiempo Claro, prolongado. Si vos estás una semana, 10 días con una materia fecal donde tenés sangre, bueno, no es normal. sí, sí, Entonces también algo simple es, es hacer en el bioquímico, es hacer una materia, un análisis de materia fecal y ahí también se vería qué cantidad de sangre uno está perdiendo. Podría ser un medio de diagnóstico de esto acá. Este, o sea, son síntomas comunes, un dolor abdominal muy fuerte donde no para ese dolor, me explico, ¿no? Si vos tenés un día de dolor de estómago, bueno, pero un dolor abdominal donde es prolongado, bueno, es como para abrir el ojo y consultar a un médico y, bueno, plantear todo. Yo, como siempre digo en todas las charlas, siempre el médico tiene que saber nuestro historial, siempre que vayamos a, claro, a tomar una medicación, lo mismo, porque, bueno, tenemos que ver si a veces, como dice el dicho, si no es peor el remedio que la enfermedad. A claro, veces claro. uno está tomando algo y estaríamos agravando o enmascarando una enfermedad. Siempre Carmen, tenemos que entonces hacer la eso. colonoscopia sería el mejor examen que podríamos hacernos, ¿no? Para prevenir o para Claro. tener en cuenta cómo, Y sí, qué en características, realidad a ver, sí, es el mejor, o sea, es lo más efectivo. Lo que pasa que es un estudio que es muy agresivo, claro, donde requiere anestesia, bueno, eso iba a preguntarte. una preparación que realmente no es linda, pero bueno, hay que hacerlo porque tenemos que evacuar totalmente nuestro intestino, tenemos que estar limpio para que el médico pueda entrar y ver. No es un estudio que es lindo, pero bueno, o sea, ningún estudio es lindo, pero este es un estudio muy invasivo, donde tenés que estar a una hora de internación, unas cuantas horas hasta que uno vuelve en su conciencia, y bueno, aparte hay que llevar a analizar lo que uno le sacan, si le sacan hay que analizarlo para justamente todo lo que estamos hablando, esos pólipos de qué forma son, cómo son las células, para ver si hay que avanzar o no. Pero bueno, es un estudio que en general las obras sociales lo reconocen. eh, no son estudios baratos, son estudios que Claro. generalmente la gente tiene que abonar, entonces por ahí también no todo el mundo lo puede hacer en este momento. Pero bueno, sería lo recomendable. Lo recomendable Carmina, es eso. ¿hay algunas formas de prevención, digamos, en cuanto, no sé, a higiene Sí, o claro. comida? La prevención en realidad en cuanto a lo que nos compete a nosotros sería es trabajar sobre los factores de riesgo que ya lo estuvimos hablando. Por ejemplo, una persona obesa, una persona con diabetes, como en todas las enfermedades, son factores de riesgo. Un organismo de una persona obesa, yo siempre comparto en el Face tips que nos mandan del colegio y uno que me interesa mucho siempre es que cuando hablamos de obesidad no hablamos de estética, hablamos de cómo está nuestro cuerpo y siempre comparto esas imágenes donde se ve claro para que la gente también lo entienda, porque a veces por ahí uno explica de una forma que a lo mejor el paciente no lo entiende, pero en esas imágenes sí, donde vos ves que una persona obesa está rodeada de grasa y tanto las arterias como en este caso el intestino y todos los órganos no están en buenas condiciones, entonces la obesidad siempre es un factor de riesgo para cualquier enfermedad. Entonces, tratando los factores de riesgo, en este caso como es la obesidad, nosotros podemos hacer una prevención. ¿Cómo haríamos una prevención? Donde hablaríamos de una dieta saludable en fibras, donde a nosotros nos haría bajar de peso y a su vez eliminaríamos lo que es la obesidad y a su vez la peristalsis del intestino sería buena y ya no tendríamos irritaciones, entonces esas fibras que hablamos de las frutas, las verduras y todo ese tipo de alimentación ayudan a prevenir que nuestro intestino se irrite, entonces puedan formarse esas células de las que hablábamos que eran los pólipos, que pueden ser buenos o malos. O sea que en cuanto a lo que nosotros le podemos decir a la gente es que llevar una vida sana, que es donde siempre terminamos hablando, es que el paciente que es deportista, que hace ejercicio y que, bueno, que obviamente que no bebe alcohol y que no fuma,
Todos esos son factores de riesgo. Entonces nosotros como consejo farmacéutico es eliminar eso y trabajar sobre eso. Carolina, las comidas, por ejemplo, comidas de tipo irritante, ¿pueden tener Sí, alguna pequeña influencia? sí, porque todo lo que lleve a irritar el intestino estaríamos hablando de que hace mal al intestino y provoca esa pérdida de las células buenas y formarse esas células malas, digamos. O sea, es en cuanto a eso que hay que trabajar y ayudar a la gente a que sería una prevención primaria, porque todo lo que hablamos de una detección, una detección temprana sería una prevención secundaria, que es la que hace el médico con la prescripción de los estudios. O sea, es todo un conjunto de lo que te puede decir el médico o el farmacéutico en cuanto a los riesgos y la elaboración de los estudios para una detección temprana de la enfermedad. Una más te pregunto en cuanto a prevenciones. El Sí, tema de higiene en ese sector, digamos, ¿no? ¿Tiene también en una mejor realidad o menor higiene no, influye o no? no, en cuanto para lo que sea prevención de cáncer de colon, no. O sea, la higiene siempre es para evitar contagios y cualquier otra infección que se pueda generar por bacterias, cuando uno, por ejemplo, comparte un baño, pero no que sea, que esté relacionado con lo que es el cáncer de colon. La Claro. higiene de la zona siempre, sí, por el tema de hongos y bacterias, pero no que tenga nada que ver con lo que es cáncer de No tiene colon. directa relación. No, directa relación no. Bien. Obviamente, si vos pensás que te agarrás una infección bacteriana, tenés que tomar antibiótico. Si tomas antibiótico, tu intestino, ya explicamos de qué es lo que hace el intestino, tiene que sí o sí pasar por hígado y eliminarse por intestino, y bueno, y el intestino se irrita, se irrita. Y Claro. si lo querés pensar por ese lado, bueno, sí, estamos llevando a una irritación intestinal. Entonces estaríamos, o sea, de tener una buena higiene, estaríamos evitando el uso de un antibiótico, pero no que tenga nada que ver con el cáncer de colon. Buenísimo. Carmen, Así que, no sé, ¿te queda algo? La verdad que muy, muy no, en cuanto a interesante, eso, en fundamental. realidad, para decirle a la gente lo que siempre le decimos de que, bueno, de que hay que llevar una vida sana, no al alcohol, no al tabaco, eso nos lleva a que, bueno, todos nuestros órganos funcionen bien. Nuestro organismo, yo siempre digo que es hermoso, es algo tan inteligente, todos los órganos hacen su función y que, bueno, que lo tenemos que cuidar y, bueno, todas las cosas externas que le hacen mal a nuestros órganos que hay que dejarlas de hacer y llevar una buena vida. Muy bien, Carmina, te agradezco muchísimo. La verdad que ha sido Bueno, un Fer, tema muy, pero muy importante, justamente por lo que la manera en que empezábamos charlando, ¿no? Es uno de los sí. eh, problemas más comunes, ¿no? Entonces, Sí, porque eso es que, bueno, no, por ahí no podemos evitar que aparezca, pero bueno, tratar de prevenir con lo mínimo que uno pueda aportar, hagámoslo. bien. Consejo entonces final, digamos, ir a su médico, o ver, alguien que, me pongo de Consejo ejemplo, final, que no lo hizo sí, nunca, está escuchando ahora, debería ir al médico y sí. programar algún Hacer estudio. un control no es que se van a hacer una colonoscopía todos los años, pero por ejemplo, un control al médico a un gastroenterólogo, plantearle si tienen sucesivas gastroenteritis o la acidez también misma, porque también está todo relacionado. Bueno, una vez por año, como vamos al ginecólogo, también tenemos que ir al gastroenterólogo porque es un aparato al cual lo tenemos que cuidar, porque como yo ya expliqué, es el aparato del cual lo que necesitamos se lo queda y lo que no lo elimina. Si no nos funciona, si no nos funciona bien, ese equilibrio no lo tenemos. Entonces, bueno, hay que cuidarlo y hacer los controles, siempre obviamente al médico. No dejar de hacer la consulta al médico y bueno, y después cualquier otra duda que tengan en la farmacia, esa va a poder explicar. Ahí estamos. Gracias, Carmina. Muy buena charla Bueno, la de Fer, hoy, como todas, bueno, realmente. saludos Eh, a todos a los oyentes. bueno, Carmen, gracias. Bueno, Desde Farmacia Don Guillermo, entonces hoy, en el marco de estos micros que presenta el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción. Nos vemos, Carmen, gracias. bueno, chau Fer, chau, chau. Seguimos nosotros.